hoy que vamos a abordar es rutas y guiones de interpretación ambiental territorial. Vamos a tener una invitada especial, entonces ahí estaremos pendientes también. Y para iniciar un poco, pues vamos a abordar esto. ¿Qué es esto de la interpretación ambiental? Cuando hablamos, vamos aquí a organizar, listo. Entonces, cuando hablamos de interpretar algo, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué significa que yo interprete algo? Bueno, creo que hoy estamos un poco más callados. Yo sé que varios de ustedes vienen de la escuela de monitoreo ambiental comunitario. Si quieren también pueden enviar como esas palabras. ¿Qué se les ocurre cuando escuchamos la palabra interpretar? Pueden poner también los soportes aquí en el chat de la reunión. Bueno, creo que estamos callados, calladas. Listo. Entonces, un poco cuando hablamos de interpretar, es como puede ser dar un punto de vista o sobre algo que estamos observando, sobre algo que estamos Perdón, viendo. Marce, no tengo audio. Ah, No tenemos audio por acá, perdón. ay, no entendí, o sea, ¿no me escuchan? Sí, yo la escucho perfecto. Parece que son los del bajito quienes no te escuchan. Sí. No, ahí sería de pronto intentar salir y volver a ingresar. Sí, porque si los demás me escuchan, entonces no es cuestión de conexión acá, sino allá. Marce, por aquí en el chat, Jaime dice que traducir. Sí, puede ser traducir, sinónimo también podría ser resumir, dar a entender, ¿cierto? Cuando, por acá me ayudan por favor ahí dando admisión a quienes van llegando. Sí, dale. En el mundo del turismo es muy común escuchar hablar de lo que es la interpretación ambiental. Y para algunos, los procesos de interpretación ambiental se convierten en procesos de educación basados en la experiencia sensitiva. Es decir, cuando recibimos a un turista, es la posibilidad de brindar una experiencia. ¿Ustedes escuchan un retorno ahí? ¿Escucho ahí? A ver. No. Bueno. Es la posibilidad de brindar una experiencia sensitiva a quien nos está visitando, es decir, a ese turista, a ese viajero. Es también la posibilidad de hacer ver lo que no se puede ver a simple vista en torno al valor natural y cultural, por ejemplo, de un lugar. Entonces, muy seguramente, si ustedes visitan un lugar, uno puede ver, no sé, puede ver el río, puede ver algunos animales, habrán otros que no vamos a poder ver, va a ser muy diferente la experiencia de una persona que recién llega a un lugar a la experiencia y el conocimiento que tiene un intérprete local de ese lugar. Ahí es cuando ese intérprete, ese sabedor, ese guía, esa persona local puede brindar esos conocimientos y brindar más que datos sobre un lugar, brindar una interpretación, brindar una narrativa, ser un buen contador de historias para ese turista que pues se aventura a conocer los territorios donde trabajamos. Y ahí es cuando viene como esa posibilidad de poderle hacer ver a otros lo que a simple vista no se ve. Entonces, si yo estoy en un lugar natural, probablemente aprecio esa riqueza natural,
pero otros aspectos como aspectos culturales, aspectos históricos, inclusive la dinámica de ese lugar en diferentes horas del día, tanto de las personas como de los animales que habitan allí, son asuntos que solamente los voy a poder ver, por ejemplo, yo como turista, si alguien me los hace ver, si alguien me los cuenta. Y de esto se trata la interpretación ambiental y para esto existen pues una serie de herramientas que se pueden utilizar principalmente por parte del guía, que es quien se encarga de los procesos de interpretación ambiental. Entonces se convierte en la posibilidad de transmitir, pero también de construir significado. Entonces como que aquí es clave, no es solamente datos, cifras que yo, por ejemplo, como guía pueda compartir, sino sobre todo cuál es el mensaje que quiero compartir y alrededor de ese mensaje o esa narrativa, pues hay que construir un discurso que permita que ese mensaje pueda ser transmitido. Y aquí es cuando pues, nos preguntamos quién interpreta, quién se encarga de interpretar. Aquí principalmente es el guía de turismo. Entonces, les vamos a compartir también, porque no es objetivo de esta sesión, pero igual la mayoría de ustedes empiezan a operar y empiezan a hacer turismo es a través de la guianza, ¿sí? Eso se convierte como en el principal tipo de operador turístico y también como uno de los más fáciles, digamos, de formalizar, de legalizar, para poder empezar a hacer turismo pues de manera legalizada. Entonces, por eso es importante, durante esta escuela, como que lo hemos ido viendo, es importante conocer esos asuntos normativos, técnicos, alrededor en este caso de los guías de turismo. Entonces, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo existe un documento muy claro, no es muy largo, que es la Guía Legal de los Prestadores de Servicios Turísticos. Allí van a encontrar aspectos asociados, por ejemplo, uno, ¿cuáles son las funciones del guía? Que en este caso las voy a mencionar. Entonces, son principalmente 4 funciones. Estas funciones hacen parte del marco general de turismo en el país. Entonces, estas funciones están determinadas desde la ley y por eso es importante que cualquier guía pues las tenga muy claras. Entonces, la principal función del guía es, uno, orientar. ¿Qué significa esto? Que cuando el turista está en territorio, el guía es quien se encarga de dar toda la información necesaria para que el turista pueda ubicarse en el territorio, pueda entender dónde están los diferentes servicios, dónde están los diferentes atractivos que puede disfrutar en ese lugar determinado. Esa es la primera función. La segunda función es conducir, es decir, cuando el turista está allí, no basta con que yo como guía le entregue la información, sino que también lo acompañe. Y esa es tal vez una de las funciones más importantes de los guías, ¿no? Se convierten en personas que acompañan a un grupo reducido o inclusive en algunos tours que se hacen con una sola persona. Entonces el guía se encarga de conducir, de acompañar en territorio a este turista o a este viajero. La tercera función es instruir, es decir, como enseñar, ¿sí? Poder interpretar el lugar en el que se encuentra ese guía con ese turista o viajero y poder contar distintos aspectos de ese lugar. Por eso los guías de turismo, aunque hay guías que se especializan, terminan siendo personas que saben mucho de muchas cosas, entonces le pueden contar a uno de un lugar aspectos biológicos, aspectos históricos, culturales, económicos, políticos. Entonces son personas que generalmente están leyendo mucho y están aprendiendo de distintos temas porque los viajeros, los turistas son muy curiosos. Entonces, por donde uno va, la gente va a querer preguntar sobre todo y ese es uno de los grandes retos de los guías de turismo, ¿no? Saber cómo de muchas cosas en el lugar donde desarrollan las guías. Y la cuarta función, y no menos importante, es la función de asistir. ¿Qué significa esto?
que el guía, además de acompañar, de dar un mensaje, de mostrar lugares maravillosos, también debe estar muy pendiente de las necesidades de ese turista. Necesidades, por ejemplo, en términos de seguridad, que van a depender del tipo de actividad. Por eso los guías también deben empezar a tener una serie de formación complementaria, por ejemplo, en primeros auxilios básicos, porque pues si tenemos a un turista y le llega a suceder alguna cosa, es responsabilidad, digamos, en este caso, pues ahí depende, digamos, si hay otros prestadores ahí. Depende de la forma también como el turista haya accedido al servicio, pero el guía es el primer responsable en este caso. Entonces, garantizar un servicio integral para ese turista en temas asociados también a la seguridad, pero también a la disponibilidad de lugares o de reconocer lugares o inclusive en muchas ocasiones los guías también proveen de refrigerios, de alimentación, de lugares también de baños. Depende pues del tipo de ruta, de actividad que se desarrolle, pero en sí provee todas las garantías para que sea una buena experiencia para el turista. Y el guía, como tiene una gran responsabilidad frente al turista, también, por eso es importante conocer el marco legal que rige en este caso a los guías de turismo, que son tal vez uno de los prestadores turísticos más importantes, también define una serie de sanciones cuando el guía no responde de manera adecuada frente a las funciones y obligaciones que debería cumplir. Los guías turísticos en Colombia también pues deben cumplir con una serie de procesos que le apuntan a la formalización del sector y ahí hay dos documentos o dos procesos normativos que debe cumplir cualquier guía. Uno es contar con su tarjeta profesional. Las personas que son formalizadas en Colombia como guías de turismo, pues deben acceder a un programa de educación superior, en este caso a un tecnólogo en guianza, ¿sí? Que lo otorga el SENA y hay dos caminos para pues uno poder hacer su tecnólogo. Uno, pues haciendo el tecnólogo de ceros, ¿sí? Haciendo como todo el proceso de ingreso a Sofía Plus, de inscribirse, de estar pendiente pues de las etapas de inscripciones y demás. Y tiene una duración de 2 años, ¿sí? Ver como todas las clases. Eso tiene una ventaja. Y de pronto para algunos puede tener también una desventaja respecto a la segunda opción de poder hacer el tecnólogo. Y es que si yo soy un profesional con un título en áreas asociadas, por ejemplo, a las ciencias sociales, a la arquitectura, a la salud, a la biología, no recuerdo ahí, pero realmente hay una serie de carreras, eso también lo van a encontrar aquí en el documento, que si yo ya tengo un título profesional en alguna de esas carreras, yo puedo optar por un segundo camino, que es hacer un proceso de homologación. Este tiene un tiempo de duración de 6 meses y pues bueno, para muchos puede ser una gran ventaja y pasar de 2 años a 6 meses. Sin embargo, quienes hacen todo el proceso de tecnólogo con la duración de los 2 años, tienen unas ventajas y es que pueden acceder a ciertos cursos especializados del SENA, ¿sí? Lo último que yo sabía, tal vez hayan variaciones en este momento, pero lo último que sabía del año pasado es que algunos de esos cursos, por ejemplo, están asociados al tema de avistamiento de aves, para quienes hacen el curso completo, cosa que no pasa para quienes homologan. Y pues también tiene unas ventajas, por ejemplo, como poderse acceder a ciertas convocatorias y otros programas del SENA por ser estudiante SENA como full time, en este caso de los 2 años. Entonces existen esas dos opciones para poder obtener el título en tecnólogo de guianza. Aquí se me adelantó. Entonces, una de las herramientas más importantes para cualquier guía, para cualquier guía turístico, son los guiones interpretativos. Los guiones interpretativos
se convierten en documentos que permiten organizar los atractivos, los servicios, por ejemplo, a lo largo de una ruta turística. Permite también estos documentos, consolidan, por ejemplo, el discurso o el mensaje, ¿sí? La narrativa que se desarrolla en cada una de las paradas o puntos o estaciones de interpretación. Nos menciona también, o sea, es un documento que consolida cuál es el mensaje principal de esa ruta, por ejemplo, da cuenta también como de los tiempos requeridos para la ruta, los tiempos que hay entre cada una de las paradas, lo que va a suceder en cada una de las paradas, a qué público también va dirigido, por ejemplo, cada una de las rutas, el tipo de terreno, entonces si se trata de un terreno pues con una pendiente pronunciada o más bien es un terreno más bien plano, las actividades que se van a desarrollar a lo largo de esa ruta, y generalmente está acompañado de imágenes de referencia del lugar, de la ruta, pero también está acompañado generalmente de un mapa que muestra esa ruta. Entonces vamos a ver un ejemplo y este también se los vamos a compartir. Digamos que a lo largo de la escuela hay unos temas que vemos pero no a profundidad, ¿sí? ¿De qué va a depender que con algunas organizaciones trabajemos más en unos temas que en otros temas? De las últimas 2 sesiones de la escuela va a ser el momento también un poco de decidir con ustedes, bueno, vimos en la escuela este montón de cosas porque aquí hay organizaciones con un nivel de madurez distinto, ¿sí? Hay organizaciones que están empezando de ceros, hay organizaciones que ya pues ya llevan, ya tienen una experiencia haciendo turismo, entonces las necesidades de cada organización y de fortalecimiento y de acompañamiento de aquí en adelante van a ser distintos. Entonces puede ser que en esas últimas 2 sesiones donde nos vamos a encontrar ya no vamos a tener una sesión así como todos al tiempo, sino van a ser sesiones más personalizadas. Ahí es cuando también vamos a definir con ustedes en el marco de todo lo que vimos en la escuela, en donde ustedes sienten que necesitan un acompañamiento de aquí en adelante más personalizado para continuar fortaleciendo los temas de turismo con su organización. Entonces puede ser que alguna organización diga, nosotros no tenemos guiones, no tenemos rutas, o alguna nos diga, no, nosotros ya tenemos una ruta y un guión, pero de una sola ruta. Queremos desarrollar el guión de las no sé, de la otra ruta o de las otras rutas. Va a depender de las necesidades de cada una de las organizaciones. Entonces les voy a mostrar en este momento. Ver. A ver si ahí ya están viendo. Ay, denme 2 segundos que esto está así. Este es uno de los guiones más bonitos que yo he visto. Hay diferentes tipos de guiones. Lástima no se podía descargar. Sin embargo, les compartimos el link. Vamos a mirar a ver si lo puedo descargar de alguna manera. Hay algunas páginas que pues no permiten descargar los archivos a menos de que uno pague u otras cosas. Entonces, este documento en particular es un documento diseñado por estudiantes precisamente del tecnólogo. Se está agrandando ahí. Listo. Por estudiantes precisamente del tecnólogo en guianza turística del SENA. Y este es un muy buen ejemplo de algunos aspectos mínimos que debería tener un guión de interpretación. Aquí, ojo con una cosa, realmente no significa que el guía que lo que está escrito acá es lo único que vaya por ejemplo, a transmitir el guía a través de la ruta, sino es más bien es una orientación. Entonces voy a agrandar acá un poco.
Listo. Entonces acá, por ejemplo, en un primer momento, uno de los aspectos claves de los guiones, que es una de las herramientas principales del guía, es definir cuál es el objetivo de ese plan interpretativo, ¿sí? O cuál es el objetivo o el mensaje también que como guía queremos dejar o queremos que inclusive disfrute ese turista. Entonces, eso es algo que, pues digamos, define el equipo de guías de la organización o cuando trabajan de manera individual. Es un aspecto clave ahí porque eso le va a permitir también tener claridad al turista de qué tipo de experiencia va a vivir. Bueno, encontramos aquí, entonces aquí hay un modelo, un tipo de ruta, ¿sí? Cartografiada de la generación como de un, digamos que un mapa generado de la ruta general. Y, por ejemplo, empiezan a mostrar algunas imágenes de referencia y a dar cuenta de una información general del área eh, que este guía va a dar a conocer a los turistas. En este caso, es una zona que está ubicada en Bucaramanga y esta es realmente son varias rutas y aquí nos empiezan a contar aspectos asociados, por ejemplo, a la ubicación del lugar, nos hablan sobre todo de la geología del lugar, es decir, no sé si es un área plana, las montañas allí presentes, si es un valle, sí, como todos estos aspectos asociados al relieve, aquí no lo empiezan a contar. Muestran también en este guión, muestran como algunos lugares claves que están a lo largo de la ruta y hacen una descripción general de estos lugares claves. ¿Cómo se llega a esto? Eh, en sesiones pasadas vimos, por ejemplo, que para hacer todo el tema de inventario turístico, pues debíamos definir cuáles podían ser esos atractivos. Ustedes realizaron unas fichas de caracterización de esos atractivos y a través de la metodología que está dispuesta desde el ministerio también evaluaron esos atractivos. Entonces, dependiendo de esa primer gran etapa, ustedes ahí definieron definitivamente este sí es un buen atractivo, está en buenas condiciones, de calidad, etcétera. Depende del tipo de atractivo, si es un sitio natural o si es un atractivo de tipo cultural. Entonces ese es el primer gran paso para poder llegar a definir cuál va a ser la ruta finalmente que se va a consolidar y posteriormente poder construir un documento que va a ser de tipo para orientación del guía en este caso. Entonces aquí nos muestran en general cuáles son como los atractivos, los lugares claves a lo largo de esa ruta y una descripción de estos lugares, que esto es producto de esas fichas de caracterización que se tuvieron que haber hecho antes de llegar a esto, a este tipo de productos. Sea, acá sigue el documento mostrándonos diferentes lugares, estos distintos elementos y atractivos que a lo largo de la ruta se pueden disfrutar. Aquí es cuando es muy importante también empezar a formarnos o buscar aliados para tener buenos registros fotográficos. Y aquí como tal ya arranca la información más puntual, entonces nos muestran un mapa, podría decirse así, como un mapa que indica, no sé qué tanto se alcance a ver ahí, igual este documento se los vamos a compartir, se ve como en el centro una línea roja, ¿sí? Que encierra por completo un área que corresponde realmente a cuál va a ser la ruta, ¿sí? El recorrido que se va a hacer más bien a lo largo de esta ruta e indica también cuáles son las paradas. Y aquí muestran en cada parada unas pequeñas fotografías que dan cuenta como de cada uno de los lugares. Esto se puede hacer de diferentes formas. Este es solamente un ejemplo de esas distintas formas. Las rutas, pues generalmente siempre tienen un nombre, en este caso esta ruta se denomina Tesoros Naturales del Topocoro.
Y aspectos claves a tener en cuenta siempre en la definición de esa ruta, que luego vamos a plasmar en un documento que se denomina guión interpretativo, es la duración de esa ruta, la distancia, cuántas estaciones o puntos de interpretación o paradas va a tener esa ruta, para qué audiencia o para qué público está dirigida esa ruta, para niños, para jóvenes, para adultos, entre estas y estas edades, que tengan interés por, no sé, el avistamiento de aves, los deportes acuáticos, las caminatas. Entonces ahí es cuando estos temas previos que hemos visto en la escuela empiezan a cobrar aún más sentido, y es también entender a qué tipo de turismo le vamos a apostar, y en función de eso, qué vamos a ofrecer al turista, y en este caso, qué va a quedar plasmado en este guión de interpretación. La temporalidad, entonces depende también, hay rutas que no se pueden ofrecer todo el año por aspectos, por ejemplo, ambientales, por lluvias, pasa por ejemplo en las zonas del río Amazonas, que hay un periodo muy fuerte, 6 meses de intensas lluvias, y literal hay zonas que quedan cubiertas por el agua, y ahí es cuando, digamos, la temporalidad respecto a la ruta que uno define como organización es muy importante tenerla en cuenta, porque puede pasar que una misma ruta, una época del año, la forma de hacer la ruta es a través de una lancha, y en otra época del año sí lo podemos hacer a pie. Entonces son experiencias completamente distintas que hay que tener en cuenta y definir dentro de este guión. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta ruta? Importante también, ¿cuáles son las reglas del lugar? Generalmente estas reglas del lugar, en este caso, como el enfoque es un turismo comunitario, son reglas que han sido construidas antes por la comunidad, ¿sí? Que permitan que las condiciones, las normas que en este caso ustedes construyan comunitariamente desde sus organizaciones y sus territorios, esas normas también apliquen para el que viene de afuera, para el turista, para el viajero. Y esas normas quedan consolidadas también en este documento. Entonces, este documento tiene, es como la consolidación, ¿sí? Es como el resumen de todo ese proceso previo que hay que hacer, que en parte en la escuela ya hemos ido viendo cositas que nos permiten llegar ya a un producto consolidado como este, y que se convierten en un documento orientativo para el guía, para el desarrollo, pues, de la actividad turística. Y luego aquí, de mencionar estos aspectos generales que les cuento, pues ya en este documento, por ejemplo, encontramos algunas imágenes de referencia y empiezan a hacer una descripción de cada una de las paradas y la ubicación de esa parada, los tiempos de duración en cada parada, porque para los que ya hacen guianza y los que no, el tiempo es supremamente importante. Porque si no tenemos organizada la ruta y no sabemos con claridad en cada parada qué actividades y qué tiempo nos vamos a demorar ahí, y también qué tiempo hay entre cada una de las estaciones, una ruta que ofrecemos, por ejemplo, que puede durar 2 horas, pues es una ruta que realmente podría durar mucho más o mucho menos, y eso puede crear dificultades para el turista cuando un turista generalmente va con un itinerario así porque quiere aprovechar al máximo los lugares. Entonces ahí el tiempo es clave. Y, por ejemplo, para este tema de generar estas cartografías y para poder definir también los tiempos entre una parada y otra, existen diversas aplicaciones, diversas herramientas que podemos instalar en nuestro celular y que nos ayudan para, por ejemplo, tomar puntos GPS y saber con claridad en dónde está cada una de estas paradas, generar ejercicios cartográficos como el que acabamos de observar, y tener en sí un poco más de planificación a la hora de la generación de las rutas, y pues de dar un servicio mucho más claro y confiable al turista. Entonces, este me parece a mí un buen modelo. Ahí continúan como mostrando cada uno de los atractivos y con esa información clave en cada una de las paradas, y sobre todo el punto de arranque de cualquier guión de interpretación es el mensaje, es
qué quiero yo transmitir a ese turista y en función de eso, cada una de esas paradas tiene que construirse. Aquí les vamos a dejar también una página web. En este caso es una serie de guiones interpretativos diseñados para Bogotá, pero se convierten en una buena guía de otras formas de poder diseñar y el tipo de información mínima que debería contener cualquier guión de interpretación ambiental. Y como esta escuela, y digamos desde el programa Paz Verde, uno de los enfoques principales ha sido el turismo de naturaleza, vale la pena que ustedes conozcan este material. Este video creo que no, pues no lo vamos a alcanzar a ver ahorita, pero es un material que fue desarrollado por ProColombia y USAID y es un material diseñado especialmente para los guías de naturaleza en Colombia. Esta guía o este manual se denomina Contemplar, Comprender y Conservar, guías de turismo de naturaleza en Colombia, y ustedes van a encontrar Los ahí... viajes no son simples periplos por lugares nuevos, sino recorridos interiores, intelectuales, emocionales, espirituales, que nos permiten acceder a experiencias nuevas y cambian nuestra manera de ver la vida. En pocas palabras, un buen viaje permite conectar el viaje físico con el interior. En el turismo de naturaleza, esto suele ocurrir tras contemplar la exuberancia de la naturaleza, comprender nuestro papel en ella y asumir el reto de conservar su infinita riqueza. Verbos que se confabularon para darle nombre a nuestro proyecto editorial. Contemplar, comprender, conservar. Manual ilustrado para guías de turismo de naturaleza en Colombia. Contemplar, comprender, conservar. Es una plataforma de contenidos digitales e impresos que compila narrativas didácticas ilustradas sobre la biodiversidad colombiana y las pone a disposición de los guías de naturaleza de todo el territorio nacional, al igual que de cualquier otro lector interesado en nuestro patrimonio natural. El manual consta de 3 formatos editoriales: una selección de 50 audios tipo podcast, un compilado de 100 fichas resumen fácilmente legibles desde teléfonos celulares y un libro ilustrado de 300 páginas. Dicha publicación, que ha sido editada en español e inglés, consta a su vez de los siguientes 5 capítulos. El Guía Naturalista. Conceptos clave. País megadiverso. Escenarios diversos y patrimonio biológico. Tanto los archivos de audio como las fichas de resumen, como las versiones digitales del libro, pueden ser descargadas en la página web del proyecto guianaturaleza.colombia.travel. Al poner estas historias, fértiles en términos narrativos, científicos y estéticos, al servicio de los guías de turismo de naturaleza y de todo el público colombiano, sabemos que estamos contribuyendo a la construcción de un turismo de calidad, un turismo sostenible y transformador, capaz de inspirar a cada vez más personas a conocer y a amar el enorme tesoro natural que es Colombia. Listo, entonces pues esta es una invitación para que conozcan este material, lo estudien. Creo que es un material infaltable para cualquier guía de turismo y naturaleza en Colombia. Realmente es un material muy, muy bien hecho. Les voy a compartir, sino que esto se quedó ahí. No me da la siguiente diapositiva. Vamos a refrescarlo y además también para darle paso a una invitada muy especial que tenemos. Permítanme ahí que se bloqueó. Listo. Entonces, pues les voy a mostrar así muy rápidamente
Como mencionaban, este material consta como de 3 tipos de materiales. Uno, que es el manual, básicamente un texto así súper bello, tiene unas imágenes maravillosas. Fue desarrollado realmente el lenguaje que manejan aquí, es un lenguaje muy claro. Entonces uno, mejor dicho, si uno quiere aprender de la naturaleza, de la biodiversidad de Colombia, debe leerse este texto. Así uno tal vez no tenga intereses en ser guía turístico, pero si quiere aprender los aspectos más importantes de la biodiversidad en el país, vale la pena estudiar este documento, y no solamente de la biodiversidad desde lo natural, sino también desde un enfoque cultural. Y cuentan también con una serie de fichas, ese es el otro tipo de material, y estas fichas pues son así en gran formato, que uno podría, por ejemplo, imprimir en grandes formatos y tener, no sé, en la entrada de la casa turística o del punto turístico, porque muestran lugares, por ejemplo, de áreas protegidas dependiente por cada departamento, así como algunas especies que son claves por cada departamento. Aquí vemos, por ejemplo, para Chocó, para Putumayo. También tienen fichas por temas generales, entonces, por ejemplo, hay fichas asociadas a las epífitas, a los manglares, a su funcionamiento, y también fichas asociadas como a conceptos, ¿sí? Conceptos muy desde la biología, que es importante que cualquier guía de turismo y naturaleza pues también conozcan, porque muchas veces este tipo de turismo implica que, por ejemplo, quienes nos visiten sean biólogos, ecólogos o personas aficionadas a la biología, que también esperan cierto nivel de conocimiento por parte de los guías. Y algo que me pareció maravilloso también es que esta publicación cuenta con audios también por temas. Entonces hay audios sobre aspectos de las aves, sobre Colombia, sobre personajes que han sido importantes para la historia natural del país. Entonces como que ahí están todas las posibilidades. Si no les gusta leer, también está la opción a través de audios poderse seguir aprendiendo. Y pues ya hoy vamos a adelantar esta pausa, entonces son también hay como 5 minuticos para que se estiren también, se puedan levantar ahí. Y hoy nos comparten, ustedes saben que este es un momento especial de la sesión, y es un momento que siempre busca que algunas de las organizaciones que están en la escuela nos compartan algo. Entonces hoy la organización que va a compartirnos algo bien especial es Caguán Expeditions, allí en el Río Pato, en San Vicente del Caguán. Entonces yo pongo acá el videito y ahorita pues ellos también nos cuentan allí. Bueno, la idea particularmente y realmente nace del camarada Óscar el Paisa. Cuando estamos en el proceso, él es el primero que nos habla a nosotros en una charla de hacer canotaje, decía él. Entonces pues nos asociamos con profesionales y empezamos a empujarle. Caguán Expeditions nace en el 2017, es un proyecto que nace después de la firma del acuerdo de paz, después de toda la fase de dejación de armas. Ofrecemos actividades y experiencias desde 1 hasta 5 días, que incluye un poco visitas a museos de la memoria histórica, recorridos urbanos, rafting desde clase 1 hasta clase 4 en diferentes segmentos del río Pato, y desde luego también pues estar y visitar en una zona con toda la población local, con comunidades que están en proceso de reincorporación. Eso es muy importante para nosotros porque este río Pato, antes era una frontera, donde de un lado estaban los militares y de otro lado la guerrilla. Hoy en día es un río que une. Caguán Expeditions, primero que todo, tiene la gente, la personalidad del colombiano. Yo siempre digo, es algo muy parecido a los ticos, porque el colombiano y todos aquí en Miravalles y San Vicente hacen mucho bienvenidos a la gente. Ese es uno. Y el segundo es la naturaleza, que con la conservación y ser un poco tal vez más consciente, y eso va a ser una maravilla de proyecto de turismo para todos.
Durante 3 meses se formaron acá los muchachos, luego cuando se acreditan reciben su licencia para ya ser guías de rafting, dan la noticia que han sido invitados a participar en el Mundial de Tuli en Australia en el 2019. Después de esa gran representación logran llevar un mensaje de paz y también generar un impacto muy fuerte frente a todo lo que es el proceso y la construcción de paz en Colombia. Para nosotros eso, digamos, también es muy cómodo, o sea, muy emocionante, ¿no? Digamos, le dan más ganas a uno de continuar luchando por el rafting y por Caguán Expedition. Pues Caguán Expedition es como una salida también que nosotros tenemos para poder no solamente hacer deporte, sino también que obviamente podamos tener un sustento de forma económica, ¿no? Entonces, digamos, ahí Caguán Expedition juega varios papeles a la vez. Queremos ser un referente, un centro que personas de diferentes partes que quieran aprender rafting, kayak, que quieran aprender más sobre la naturaleza, puedan venir acá a visitarnos y aprender, ¿sí? Llevar los pelados a que aprendan un deporte de aventura y naturaleza y que vean el río de otra forma, que vean como enseñanza, como que podamos dejar un granito de arena para la paz desde construir en nuestro territorio. Los invito a que vengan, ellos están más que preparados para darles una experiencia única por lugares súper bellos, así que más que invitados a que vengan acá y pura vida. Bueno, pues yo espero que ustedes se hayan así quedado con muchas ganas de ir a Caguán como cuando yo vi este video. Y pues nada, ahí abriría el micrófono para los compañeros o las compañeras de Caguán que nos acompañan hoy. Aprovechémoslo, si tenemos preguntas de cualquier tipo, este es el espacio para poder preguntarles. Y si nos quieren contar algo adicional ahí desde Caguán, genial. Marcela, muchísimas gracias. Pues nuevamente me presento, mi nombre es Luzneira Rodríguez, hago parte del equipo Caguán Expedition. Como se pudieron dar de cuenta, Caguán Expedition es un emprendimiento que nació a partir del año 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz. Trabajamos el turismo comunitario, el turismo naturaleza, aventura y memoria histórica. Sí, pues somos un equipo de personas con historias de vidas diferentes, personas en proceso de reincorporación, campesinos, comunidad local y también profesionales que, bueno, pues hay de diferentes partes de Colombia, ¿sí? También Caguán Expedition cuenta con un club deportivo de rafting que se llama Remando por la Paz, un club que se ha destacado porque ha trabajado fuertemente. Estuvo en Australia, como nos contaba Carlos Ariel, participaron en Australia, fue la primera salida a nivel internacional de estos chicos de este club. Y bueno, y chicas también hacen parte, son personas de este club, son personas campesinas de ahí de Miravalle y también personas pues en proceso de reincorporación. En este momento se encuentran en Italia, hoy terminaron su participación en Italia, estaban en un campeonato mundial. Entonces, pues esto le cuento como del club, son chicos que se capacitaron, estudiaron y pues hoy en día pues son guías profesionales de rafting. Nosotros pues nuestras actividades que tenemos pues la principal es el rafting, pues el nivel 1-2 que es un nivel de contemplación, es un nivel así súper tranquilo para todo tipo de público y ya el nivel 4 que ya es un poquito adrenalina, ya es un poquito más fuerte. Los dos niveles se manejan en el río Pato. También tenemos senderismo, memoria histórica y proyectos productivos. Y pues invitarlos a todos a que nos visiten. Cada año en el mes de noviembre realizamos este festival de rafting que estaban viendo ahí en el video, donde contamos con la visita de muchas personas a nivel nacional y también internacional, como pudieron ver. Ahí nos visitaban un grupo de Costa Rica, entonces pues todos cordialmente invitados a la primera semana del mes de noviembre para que se vinculen y participen de esta maravillosa experiencia. Ahí tantico le doy la palabra un minutico a mi compañera
Hasblady, para que nos cuente un poquito la ubicación. Muchísimas gracias. Listo. Has. Hasblady, ¿nos escuchas? Creo que Has no está. Parece que sí, que de pronto no se escucha. Bueno, Hasblady también se encuentra en esta escuela tan importante. Ella es la presidenta de Junta de Acción Comunal de la vereda Miravalle, que es donde se encuentra ubicado el ETSR Oscar Mondragón. Sí, entonces, pues, ella también nos iba a contar algo, pues, de su participación y la vinculación que ella tiene, pues, con Caguán. Ella es una de las personas que también presta servicio. Hasblady, ¿nos escucha? Parece que ya abrió Muy el micrófono. buenas tardes, mi nombre es Hasblady Pascual. Bien, ya algunos compañeros me distinguen. Yo estuve también en escuela en Bogotá. Entonces, pues, legal de Caguán hemos estado trabajando con comunidad, con personal en proceso de reincorporación. En estos momentos, en el campeonato que hay en Italia, zonal de comunidad y de reincorporados, entonces ha sido una experiencia muy bonita que hemos compartido como comunidad, y acompañar ese excelente equipo de Remando por la Paz, encabezado por don Carlos Arias, es muy bonito. Plenamente invitados. Yo ya no escucho más a Has. Sí, la comunicación, ella se encuentra ¿Miravalle? pues en la zona, en Miravalle, entonces es bastante inestable la comunicación, pero pues esa es la presentación, entonces cordialmente todos invitados a que nos visiten. Muchísimas gracias por el espacio, Marcela, y a todos mil Claro, gracias. claro que sí, y sobre todo también es para que otras organizaciones, una de las apuestas de Caguán Expeditions, como nos mencionaban, es convertirse también en una escuela de rafting en el país, ¿sí? Poder formar a otros en rafting, porque hay varios que ya están certificados. Estamos trabajando por ser la primera escuela de rafting y empezar a capacitar a estos niños de la zona, de la vereda, de sus alrededores. Y pues en este momento se está retomando con el señor Hermídez Linares, que es el presidente del Club Deportivo de Rafting. Entonces con él se está retomando esta iniciativa pues para arrancar y que capacitar a los demás. Sí. Sí, sí, sí. Y por eso también un poco este momento de conocer de cada una de las organizaciones que está haciendo es también porque desde la escuela lo que queremos es empezar a pensar con ustedes de qué manera podemos articular cosas entre una iniciativa y otra. Entonces, si por allá alguna de las organizaciones que trabaja en sus territorios y ve la posibilidad de que puede ser un atractivo poder desarrollar, o sea, un río que tenga ciertas características, bueno, eso hay, Caguán Expedition es quien lo sabe, con claridad podríamos también mirar desde el programa cómo articulamos acciones, trabajos entre una y otra organización. Entonces, ese también es el sentido de este espacio y para que lo tengan ahí en el radar las otras organizaciones que tal vez se han pensado en algún momento que se podría hacer rafting en sus territorios y que eso se convierta en un atractivo más que podrían desarrollar. Ahí tenemos a los profes y a las profes de Caguán Expeditions. Listo, Con todo entonces. gusto, gracias. Vale, listo. Entonces, pues Buenas después noches, de soy esta. Valeria Maya Morán. ¿Preguntas, comentarios por ahí? No veo manos levantadas, pero adelante. No, sí. Sí. No, era Jau, creo que por ahí Elizabeth.
Hola, muy buenas tardes. Soy Carol Dayana Maya Morales y me gustaría que vinieran a Cartagena del Chera a practicar lo del rap. Me parecía muy bueno. Súper, he estado personalmente en Cartagena del Cheirá realizando la actividad de tubing por el río, que es en neumático. He realizado descenso, pero pues sí, también se puede realizar rafting nivel 2 aproximadamente. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. A todas las personas, cualquier duda, como decía Marcela, cualquier apoyo, con muchísimo gusto. Nos pueden escribir. Ahí vamos charlándolo en el programa. Pueden salir cosas bien bonitas, bien interesantes. Sigue por acá Delfina, doña Delfina. Ay, Sí, doña señora, Delfina. buenas noches. Sí, doña Buenas Delfina. noches. ¿Me escuchan? Sí, señora. ¿Me escuchan? Buenas noches para todos. Un abrazo para las compañeras del Caquetá y para la comunidad del Caquetá que defiende y protege los ríos del Caquetá. Sigo algunas páginas, muy bonitos ríos. ¿Qué díamos? Estábamos mirando unas páginas que promocionan estos sitios y hubo una pregunta y me quedó como una inquietud. Y se la hago directamente a las compañeras y a los amigos del Caguán. Igual estamos de vecinos, estoy en Orito, Putumayo, y una de las curiosidades cuando uno nombra estas zonas como turismo es en estos momentos cuál es el ambiente que nos ofrecen o que uno puede encontrarse en estas zonas, en este momento para el turismo. En sí o sea, directamente como el ambiente en cuanto a seguridad para desarrollar En el un tema de turismo seguridad se tranquilo. refiere, Sí, doña Delfina, sí, ¿verdad? igual somos vecinos, somos Putumayo, somos Caquetá. Sí, señor. Pues en el tema de seguridad, en el momento, pues muy bien, ¿sí? Nosotros, pues ya por condiciones climáticas, no pudimos operar el mes de mayo, bueno, finalizando mayo y junio, pero por condiciones climáticas, sí, mucha lluvia, pero pues hasta el mes de abril que estuvo el clima súper bueno, mucho visitante nacional e internacional, entonces pues en el tema de seguridad sí, hasta el momento muy, muy bien. Gracias a Dios hemos podido tener visitas, los visitantes llegan ya sea vía aérea, terrestre y sin ningún inconveniente. Hasta el momento sí, señora, gracias a Dios. Listo. Y por acá tenemos una pregunta de Arley. Arley Palomino. No se escucha y aparece que tienes el micrófono abierto, Arley. No, aparece Arley, Marcela, pero es Hasblady, es la compañera. ¿Sí? Sí, sino Ok. que la está súper mala. Sí, es Blady, aparece Arley Palomino, pero es Hasblady, la presidente de Miravalle. Tal vez un comunicado. Ok. Dale, gracias. Listo. Entonces la pregunta sería de Justin. Justin. No se te escucha. Creo que abriste y cerraste el micrófono. ¿O esa mano no iba? No, creo que no iba. Listo. Bueno, pues muchas gracias ahí para las compañeras de Caguán Expeditions. Pues ojalá todos y todas hayan quedado antojados de poder estar allí, de disfrutar. Yo fui, pero no hice rafting. Entonces, bueno, cuando vuelva a ir, espero. Te toca volver. Sí. Listo. Sin más, vamos a continuar aquí. Y
Ustedes saben que venimos, pues, digamos, como en una articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ayer, de hecho, tuvimos un primer espacio con el ministerio que muy amablemente, pues, nos ha empezado, digamos, a acompañar en diferentes temas, porque como hemos visto a lo largo de la escuela, son varios temas que hay que tener muy en cuenta para iniciar o fortalecer las apuestas turísticas pues de cada una de las organizaciones. Entonces, en esta ocasión, para el tema central de la sesión, tenemos como invitada a Alejandra Millán. Ella es actualmente contratista del Viceministerio de Turismo y es la persona encargada en los temas de diseño de producto regenerativo, bienestar médico y LGBTIQ. Entonces, pues sin más, Alejandra, bienvenida a este espacio. Estamos un poco corridos de tiempo porque los viernes antes de esta escuela tenemos otra escuela. Entonces, hoy esa escuela se demoró un poquito más y varias personas hacen parte de esa escuela. Entonces, estamos corridos más o menos como unos 10 minuticos. Ahí también para que lo tengas ahí presente. Entonces, pues nada, bienvenida al espacio, que puedas ahí abrir tu micrófono, si puedes abrir la cámara para conocerte por ahora Ya, ahí está virtualmente, bien. genial, si no, no hay inconveniente. Listo, ok. Vale. Voy a empezar entonces a compartir la presentación. Claro que sí. Bueno, no, Marcela, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo muy especial para todas las personas de la escuela que están conectados el día de hoy. Sé por lo que he escuchado que son de diferentes regiones. Digamos que en este ejercicio el día de hoy es como en estos procesos que ustedes están haciendo, es empezar como básicamente como a repensarnos un poquito en el ejercicio del turismo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros estamos haciendo el ejercicio del turismo y cómo se construye específicamente estos ejercicios del turismo desde la base comunitaria? No sé si ahí me están escuchando, sí o no. Sí, Sí, ahí te escuchamos bien. Listo, súper, muchísimas gracias. Y también ya se ve la presentación. Sí, ya se está viendo la presentación, ¿cierto? Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, digamos que el tema que vamos a tratar hoy es un tema asociado justamente con la interpretación del territorio. La idea es poder darle como esa mirada diferente cuando nosotros estamos construyendo nuestros productos, sobre todo pensar un poco en nuestros territorios a partir de qué es lo que queremos nosotros con los territorios, qué queremos que suceda con el turismo, qué queremos que sucedan con los turistas, pero también qué queremos que suceda con nosotros como comunidades que estamos habitando y cohabitando estos territorios. Porque cuando estamos en procesos de construcción de productos, siempre nos preocupamos mucho por satisfacer al turista, que se sienta cómodo, que esté muy bien, que todo lo que hagamos funcione muy bien, y eso está bien. Pero nosotros primero tenemos que empezar a pensar en nuestros territorios y en cómo nuestras comunidades se están, primero, están asimilando estos procesos de ver personas distintas, foráneas, llegando, visitando, preguntando, tomando fotos, ¿ya? Que normalmente suele suceder. Y eso implica que nosotros, los que estamos desde los territorios, empezando a abrir las puertas para que estos turistas empiecen a llegar, pues tenemos que, obviamente, tener como las reglas muy claras de qué es lo que queremos. Por eso el tema que hoy les traemos desde el Viceministerio es justamente hablar de interpretación del territorio. Uno normalmente habla de interpretación del patrimonio, interpretación ambiental, pero esto es una mirada un poco más holística porque reúne ambos, reúne tanto los aspectos desde la base cultural, pero también reúne los aspectos desde los ecosistemas que nosotros tenemos en nuestros territorios. Bueno, porfa, la siguiente. Muchas gracias. Y aquí es cuando nosotros nos tenemos que empezar a hacer preguntas, o sea, nos tenemos que empezar a preguntar como, por ejemplo, cómo sentimos a Colombia, o sea, cómo estamos sintiendo nosotros a esa Colombia biodiversa,
a esa Colombia multicultural, pluricultural, a esa Colombia tan diversa que nosotros tenemos en las formas de pensar, en las formas de relacionarnos, en las dinámicas sociales que nosotros estamos entablando, pero además de eso como territorio, más que como país, sino como territorio, ¿cómo estamos sintiendo a Colombia? Colombia nos preocupa, Colombia nos duele, Colombia nos da alegría, ¿cómo nos sentimos en esa relación con nuestro territorio grande, con nuestro gran territorio llamado Colombia y también en su forma de cómo él se relaciona con el resto de la región? Siguiente, por favor. Y al mismo tiempo también hay preguntas que nos tenemos que hacer profundas y de verdad, o sea, cuando digo preguntas profundas para nosotros poder entender nuestro territorio, es preguntarnos qué nos inspira. O sea, cuando ustedes están en su territorio viendo más que viendo, sintiendo a qué huele sus territorios, cuando tocan parte de los árboles o la tierra o lo que tienen alrededor, ¿qué les está inspirando a ustedes? Su propio territorio. Porque los que primero se tienen que inspirar, o sea, nosotros decimos en el turismo tenemos que inspirar a los turistas para que vengan a visitar nuestros territorios. Claro, pero si nosotros, quienes estamos en los territorios, no nos inspiramos con nuestro propio territorio, pues ¿de qué forma vamos a invitar a otra persona de afuera a que se venga a inspirar con nuestro propio territorio? Por eso, esta pregunta de qué nos inspira nuestro territorio también nos lleva a otras preguntas adicionales en los procesos, por lo menos de construcción, y es construir productos que tengan, yo siempre digo que los productos deben tener unos elementos fundamentales. Lo primero, tienen que tener raíz, lo segundo, tienen que tener concepto, lo tercero, tienen que tener origen. Es decir, estos tres elementos permiten que nuestros productos sean lo suficientemente fuertes, sean diferenciadores, sean auténticos, porque algo que sí hemos estado viendo en el desarrollo del turismo es que el turismo ha terminado y los productos turísticos han terminado homogenizados, es decir, todos los territorios quieren hacer los mismos productos turísticos y no está mal, pero hay que entender que cada territorio tiene su propio lenguaje, cada territorio tiene su propia dinámica, las comunidades tienen sus propias maneras de relacionarse e incluso los ecosistemas tienen sus propias formas de relacionarse de acuerdo a su ubicación. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a interpretar esa diferenciación que tenemos. Entonces, por eso cuando uno dice debemos aprender a interpretar el territorio para poder construir productos mucho más asertivos, eso implica que nuestros productos tienen que nacer dentro de nuestro territorio y no es que nosotros empecemos a mirar, porque en otros lados pueden estar haciendo muchas actividades y está excelente, pero yo estoy muy convencida de que cuando nosotros empezamos a explorar, a caminar, a mirar nuestro territorio, pues vamos a encontrar unos elementos súper diferenciadores que nos va a permitir definir al final cuál va a ser ese diferencial que tenemos como departamento, como municipio, como región y a la vez cómo nosotros nos vamos a empezar a integrar a las otras ofertas que se encuentran en los siguientes regiones y demás. Siguiente, por favor. De ahí es importante entender qué es el territorio y cómo nosotros nos relacionamos con el mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del territorio, nosotros empezamos a mirar que el territorio tiene una composición bien interesante. Tiene obviamente el ecosistema que se encuentra compuesto por todo este bioma, por toda esa biodiversidad, por esa flora, por esa fauna, y es como nosotros empezamos a ver ese ecosistema vivo como un ser viviente y como un ser sintiente, no como un objeto, ni como un objeto el cual estamos instrumentalizando para el turismo, sino empezar realmente a relacionarnos con nuestros ecosistemas. Y ese relacionamiento nos tiene que también llevar a entender de que nuestros ecosistemas tienen sus propios ritmos y ahí nos tenemos que preguntar nosotros, ¿será que nuestros ecosistemas quieren recibir turistas los 365 días del año? ¿Será que los ecosistemas quieren empezar a sentir o quieren tener esa presencia del humano constantemente? ¿Cómo se sienten los ecosistemas con nuestra presencia dentro de sus hábitats? Y ahí es como empezamos a generar también como esos procesos de acercamientos con los diferentes elementos también asociados a, por ejemplo, los temas de las comunidades, ¿no?
Entonces, las relaciones que hay de las comunidades, cuáles son esas relaciones profundas que se han dado en el territorio, cuáles son esas relaciones que se han dado para llegar a ser la comunidad que son hoy en día, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué es lo que les preocupa en este momento frente al desarrollo, frente a todos estos temas de globalización y qué necesita la comunidad para seguirse fortaleciendo. Y eso nos lleva después a una integración con todo lo que es la cultura, saber esas tradiciones, esas costumbres que nosotros tenemos. Y no solamente la cultura puede ser vista como un tema de folclore o artesanías, nosotros tenemos que empezar a llevar esto mucho más profundo para poder que el turismo de verdad se convierta en un instrumento que nos permita revitalizar nuestros territorios y nos permita reconocer y reconocernos a partir de esa identidad cultural que tenemos en nuestros territorios. Entonces es empezar a recoger todas esas informaciones de memorias vivas que nosotros tenemos y empezar a documentar, porque hay muchas cosas que no están documentadas y se están perdiendo con el paso del tiempo. Y Colombia es un país muy, pero muy rico. Todos nuestros territorios son supremamente ricos, solamente es que tenemos que empezar a buscar esa manera de relacionarnos con estos elementos. La historia es fundamental. Miren, la historia de un territorio, cuando nosotros empezamos a construir esos guiones que estaban mostrando ahí, Marcela, es fundamental. No solamente basarnos en la historia que encontramos en los libros, porque yo siempre digo que la historia tiene dos caras, sino que uno tiene que mirar las dos caras de la historia o incluso hasta tres caras puede llegar a tener una historia. Entonces uno tiene que empezar a reunir todas esas historias que uno va recolectando para poder comprender lo que ha sucedido con el territorio a lo largo de los años. Y por último, respetar la cronología, ¿no? La cronología es descubrir desde cómo se empezaron a formar nuestras montañas, cómo se empezaron a formar nuestros ríos, cómo se fue dando poco a poco la vida en nuestros territorios, qué ha venido sucediendo y esa cronología nos va llevando obviamente hasta ahora y eso nos va dando una visión mucho más holística de nuestro territorio. Al final, cuando nosotros construimos un producto y queremos que ese producto sea lo suficientemente fuerte, pues tenemos que tener estos elementos muy claros dentro de esos procesos de construcción. Que los ecosistemas, las comunidades, la cultura, la historia y la cronología, pero además de eso, cómo nosotros los vamos a resaltar, cómo los vamos a colocar como un valor agregado dentro de esos mismos productos que estamos construyendo. Siguiente. De ahí es muy importante entender cómo nosotros debemos hacer los procesos de interpretación en el territorio. Y obviamente existen muchas metodologías, pero yo digo que la metodología debe ser la metodología del sentir del mismo territorio. O sea, nosotros podemos llegar con muchas metodologías desde Bogotá, pero pues al final nosotros tenemos que entrar con unos procesos de comprender que cada territorio tiene su propia dinámica. Por lo tanto, muchas veces hay muchas metodologías muy mecanizadas que no aplican en los territorios porque los territorios, de acuerdo a sus dinámicas, pues tienen sus formas también de hacer esos procesos de integración, pero además de eso tienen unas formas de desarrollar su día a día. Por eso, para mí, por ejemplo, cuando me preguntan cómo se hace una interpretación de un territorio para construir un muy buen producto turístico, yo siempre digo, lo primero que uno tiene que hacer cuando llega al territorio es empezar a hablar con la comunidad, escucharlos, no empezar a interrogar, dejar que fluyan en su cotidianidad, en lo que hacen, en su día a día, en lo que les preocupa, escucharlos, sus visiones y sus cosmovisiones, qué piensan del territorio, cómo han sido sus procesos alrededor de todos estos años, qué es lo que más les recuerda. O sea, lo primero que yo tengo que es llegar a comunicarme de una manera muy asertiva, obviamente con la comunidad. No llegar con una, como dice uno, con un guión establecido en su mente, una cantidad de preguntas para hacer, no, sino hay que dejarse fluir dentro del mismo territorio para poder entender. Y uno dice, pero bueno, es que nosotros somos del territorio, claro, pero mire que a veces cuando uno vive en los territorios, también las cosas se le vuelven como paisaje. O sea, uno todo lo cotidiano, o sea, ni le coloca cuidado a lo cotidiano. Y resulta que eso cotidiano alimenta nuestros guiones, alimenta nuestras narrativas e incluso yo he encontrado en algunos territorios que eso cotidiano puede ser un producto diferencial. Entonces, por eso es muy interesante que así ustedes empiecen a hablar con las comunidades, empiecen a relacionarse con esas personas que habitan también en sus territorios
y recojan percepciones de vida, recojan percepciones de diálogos, de formas de relacionarse, de qué piensan del ecosistema, de qué piensan de su cultura, ¿no? Lo segundo es empezar a caminar los lugares. Y caminarlos es sentirlo, ¿no? Aprender a sentir los lugares. A mí me encanta, por ejemplo, irme a los, ejemplo, a los parques, sentarse un rato, escuchar la gente, simplemente escucharla, irse a una cafetería, escuchar qué sucede alrededor, si es con la naturaleza, poder obviamente hacer esos senderos, caminarlos, sentirlos, recorrerlos, poder Sí, eso descubrir está cosas igual. diferentes que no se encuentran dentro de esto. Creo que Jaime Yo tienes estuviera activo. el micrófono abierto. Gracias. Cuando nosotros hablamos también, por ejemplo, ya después de tener como ese primer encuentro con la comunidad, luego después de haber recorrido esos lugares, pues hombre, ya empecemos a buscar, por ejemplo, los historiadores, pero ya nosotros nos estamos llevando una percepción de lo que está sucediendo en el territorio. Sentarnos con esos historiadores, hay algunos que han escrito algunos libros que son muy interesantes de los territorios, hay otros que son historiadores porque ha sido como su hobby toda la vida empezar a recoger o a recolectar, pues con todos nosotros nos tenemos que sentar y sobre todo con esas, lo que yo llamo esas memorias vivas, o sea, estas personas, esas abuelas, esos abuelos que son las memorias vivas de los territorios y que también nos terminan contando y nos permiten tener una visión diferente del mismo territorio. Y por último, lo último que uno revisa, por lo menos en este caso, son los libros y los medios digitales. ¿Por qué? Porque si yo comienzo revisando primero libros y medios digitales, me estoy colocando una venda en mis ojitos. Entonces, eso no me permite recorrer los territorios o los lugares donde yo pienso construir un producto, no me permite estar abierta a lo que esté sucediendo en el territorio. Y entonces ya va uno diciendo, bueno, ¿qué tipo de producto puedo construir acá? No, quien define qué tipo de producto debe ser el mismo territorio. El mismo territorio debe decir qué tipo de producto, de acuerdo a lo que se tiene, se puede empezar a construir. Siguiente. Y ahí es cuando nosotros podemos también entender un poco eh, ese poder definir, ese poder definir qué es una interpretación. Creo que ahí no te ha dado todavía, seguimos en la misma. Bueno, no sé, creo que la mía sigue, no sé si los demás les debe seguir en la misma diapositiva. Ah, ya, listo. Muchísimas gracias. Entonces nosotros podemos definir la interpretación del territorio como el arte de leer las raíces, aprender a leer realmente las raíces de nuestro territorio, aprender a escuchar esas memorias vivas que son supremamente importantes, o sea, son fundamentales para la construcción de cualquier cosa que nosotros queramos hacer en el territorio. Debemos aprender a observar más allá de lo obvio, porque pues sí, lo obvio es que yo puedo tener unas montañas muy lindas, un río muy hermoso, una cascada preciosa, unas aves súper hermosas, pero los productos turísticos hoy en día requieren también de una esencia, de una magia, de una manera como lo contamos, de eso que la gente no encuentra en Google, pues nuestros territorios tienen que brindarle a esos viajeros eso que no van a encontrar en Google. Entonces, ahí es donde uno dice, pues tengo que ir mucho más allá de lo obvio y empezar a integrar todas esas sabidurías cronológicas que se han dado a través de los años, por supuesto, y a través de todos los biorritmos que se han encontrado dentro de ese mismo territorio. Siguiente. Cuando nosotros logramos hacer esta articulación completa del territorio, cuando nosotros logramos eh, comprender el territorio, empezar a hacer esa comprensión del territorio a partir del biorritmo del mismo, a partir de comprender que el territorio tiene una conciencia, que el territorio tiene un sentido, que el territorio tiene también unos tiempos que se dan. Nosotros en Colombia pues no tenemos tan marcadas las estaciones como en otros países, pero pues tenemos que aprender a mirar qué está sucediendo con esas estaciones. Pues en algunos sitios puede que las tengamos un poquitico marcadas, en otras no tanto, y más porque esa desconexión que nosotros tenemos con la misma naturaleza, de alguna manera
hoy nos está pasando factura. Nosotros hoy en día no comprendemos el clima o muchas veces no comprendemos lo que está sucediendo con la misma tierra. Entonces, hoy en día el llamado en ese proceso de interpretación, vamos a interpretar esos procesos, eso que está sucediendo, eso que está pasando hoy en día, porque si bien es cierto, el turismo dentro de la línea, es dentro de las líneas por temas de cambio climático, es una de las economías más vulnerables que nosotros tenemos. Y si nosotros no empezamos a construir productos que tengan acciones proactivas, que tengan acciones adaptativas a todos estos fenómenos que tenemos hoy en día, que son fenómenos naturales, y también tenemos fenómenos sociales, el primer perjudicado en la línea siempre va a ser el turismo. Por esa razón es muy importante que los productos que estemos realizando, y vuelvo e insisto, deben tener raíz, deben tener origen y deben tener esencia. Pero además de eso deben estar elaborados de una manera que sean adaptativos a todos estos fenómenos que estamos teniendo, a los fenómenos que nosotros como humanidad nos estamos enfrentando actualmente. Cuando nosotros logramos hacer eso, pues esto nos permite obviamente diseñar, desarrollar y planificar ese turismo de acuerdo al mismo territorio, a lo que está sucediendo con el territorio. ¿Y eso qué nos va a traer? Pues nos va a traer una diferencia de lo que diferencia frente a otros ofertas que se estén dando en otras regiones o en otros territorios. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos que entender que así como hay un territorio, hay una territorialidad. Y la territorialidad es la forma como nosotros nos estamos apropiando de nuestros valores, de la forma como nosotros nos estamos apropiando de eso simbólico, de eso significativo, de eso que es diferente dentro de nuestro propio territorio. Y pues que si nosotros no logramos que el turismo se convierta en esa herramienta que permita proteger nuestra territorialidad, pues sencillamente vamos a ir perdiendo poco a poco parte de lo que la gente está buscando al momento de viajar. Cuando una persona decide viajar, ir a otro territorio es porque quiere conocer su cultura, sus modismos, su forma de vivir la vida, lo que piensan, además obviamente de conocer sus espacios de ecosistemas naturales, sino también quiere conocer los ecosistemas que se hacen dentro de la misma sociedad o la misma comunidad. Y para eso nosotros tenemos que tener muy fuertes o muy arraigados nuestra territorialidad y esos valores significativos y simbólicos que nosotros podemos tener dentro de nuestros territorios. La pregunta es cómo nosotros vamos a lograr proteger a través de nuestros productos esa territorialidad. ¿Cómo no vamos a pasar esa línea delgada entre la territorialidad, la folclorización o la misma escisión cultural, ese corte que se puede dar y que a veces el turismo puede generar? Entonces, eso nos lleva a que tenemos que apostar, obviamente, que nuestros productos sean unos productos que generen una conciencia también, que generen unos procesos de reflexión. Sí, claro, los turistas van a venir a nuestros territorios, van a conocer, se van a tomar las fotos, van a invitar a más personas, pero en esos procesos, ¿qué está sucediendo con el territorio y cuál va a ser la manera responsable y consciente que nosotros vamos a llevar a esos visitantes a recorrer nuestra casa? Porque al final termina siendo nuestra casa, les estamos abriendo las puertas para que vengan, se estén unos días con nosotros, recorran y empiecen a hacer, hagan diferentes tipos de procesos. La pregunta es cómo queremos nosotros que nos visiten y cuáles van a ser las reglas que vamos a tener en nuestras casas. Entonces, esos son también, digamos, como preguntas que uno se hace y cómo yo las empiezo a reflejar a través de los productos que estoy construyendo. Sí, claro, el viajero se tiene que ir contento, eso es muy importante, pero la comunidad se tiene que quedar doblemente contenta. O sea, el turismo tiene que ser de doble vía. El turista recibe algo, pero la comunidad también recibe algo y no solamente es un tema de dinero, es un tema de reconocimiento, es un tema de sentir que realmente alguien se va a volver un embajador del territorio cuando se va a ir a mostrar el territorio a otro lugar y va a invitar a más personas para que se vuelvan embajadores desde la conservación y la preservación de nuestros propios territorios. Siguiente, por favor. Entonces, esa comprensión profunda, cuando nosotros tenemos una comprensión profunda de nuestros territorios y de todos esos biorritmos, pues eso nos van a dar un valor único y diferenciador en esa construcción que nosotros vamos a hacer de nuestros productos. Es decir,
Cuando nosotros ahondamos en nuestras raíces, hacemos esos procesos investigativos, lo recorremos, lo caminamos, lo sentimos, empezamos a hacer una integración de toda la comunidad en general, empezamos a armar estos diálogos, empezamos a hablar de gobernanza. Entonces, cuando nosotros empezamos con todos estos procesos, podemos llegar a hacer esa construcción creativa de nuestros productos. Y cuando hablamos de creatividad, la creatividad es para todo el mundo. No es que unas personas sean más creativas que otras. Todos los seres humanos somos muy creativos. Solamente es que tenemos que empezar a mirar esa manera creativa a partir de todos los insumos, recursos y posibles atractivos que nosotros tengamos en nuestro territorio, pero no solamente desde lo estético, sino también desde lo conceptual, desde qué significa esto, qué ha significado. Ejemplo, si yo tengo una roca, entonces esta roca, ¿qué ha significado para el territorio? ¿Cuál ha sido su proceso de evolución? ¿Cuál es el simbolismo? ¿Cuál es su principal? Porque al final eso es lo que está buscando el turista. El turista busca, es como si estuvieran buscando un tesoro todo el tiempo, eso diferente, eso que yo quiero llegar a este lugar donde me cuenten lo que no me van a contar en ningún otro lugar. O sea, yo quiero que lo que usted me va a contar aquí no me lo cuenten en ninguna otra parte. Y así es como los territorios empiezan a marcar sus diferencias. De ahí la invitación es que pasemos de un turismo estético, o sea, no solamente preocuparnos por dónde se va a tomar la foto del turista, sino que empecemos a trabajar más en lo conceptual de los productos que se están construyendo. Pasar de lo extractivista que puede llegar a ser el turismo en algunos casos, porque pues no se consulta con las comunidades y es muy importante empezar a consultar con las comunidades a donde van a empezar a llegar estos viajeros para determinar cómo se puede llegar a afectar los territorios en muchos sentidos, desde el transporte, desde el agua, desde los tantos desechos que se puedan dejar, desde la manera de consumir todo. Y por eso debemos empezar a hablar más de un turismo que tiene que llevar hacia lo restaurativo, que nos permita restaurar la cultura, que nos permita restaurar los ecosistemas. Hoy en día en la Organización Mundial del Turismo hablamos de los procesos de descarbonización del turismo. A veces no es tan fácil hablar de descarbonización del turismo, pero por lo menos ya se está empezando a generar una conciencia. Hoy estamos hablando de un turismo más regenerativo en nuestros territorios. Y la regeneración no tiene que ver solamente con temas de naturaleza y reforestación o sembrar árboles, sino que la regeneración me lleva a eso, a cómo se restauran las comunidades, cómo se restauran los estilos de vida, cómo se restauran los ecosistemas. Esto tiene que tener unos procesos de integración entre quien viaja, la comunidad y su cultura y la misma naturaleza. Y por último, pues pasar de procesos articuladores a procesos integrativos. Deberíamos integrarnos un poco más, aprender a conectarnos con el territorio en el que nos encontramos, pero además de eso, conectarnos con las personas que habitan en nuestros territorios y que a la vez eso nosotros se lo podamos de alguna manera transmitir a otra persona. Nosotros transferimos conocimientos y obviamente cuando armamos un guión, pues tenemos una cantidad de información, de datos muy interesantes, pero al final lo que se les está llevando a ustedes, esos viajeros, es lo que ustedes le transmiten. O sea, es cómo ustedes están transmitiéndole su territorio a esas personas que están viniendo. Yo siempre digo que pues los conocimientos son interesantes porque son datos muy chéveres, pero eso que tú irradias, como tú impactas, como tú le llegas a esas personas que te visitan, al final esa es la impronta propia del territorio y es lo que la gente les va a recordar a ustedes toda la vida. Siguiente, por favor. Por esa razón, el turismo se fortalece a partir de ¿qué? Es muy importante. Primero, el reconocimiento de los territorios y su territorialidad. Y los primeros que tienen que reconocer el territorio son ustedes como comunidad. Ustedes deben reconocer, valorar, sentirse orgullosos de sus territorios, amar sus territorios. Cuando nosotros logramos que nosotros amemos nuestros propios territorios, pues podemos pedirle al resto de la humanidad que nos reconozca. Lo segundo es hacer la integración de todas las comunidades, independientemente que no estén en el turismo. Recuerden que hay una cadena de valor y dentro de esa cadena de valor hay unos actores que son transversales. Y esos actores transversales son temas de agricultura, la señora ejemplo que tiene la droguería, quien vende algunas cosas a través de un supermercado, porque al final, cuando llega el viajero
termina utilizando muchos o termina adquiriendo muchos otros servicios que no son propiamente de nosotros porque son de primera necesidad. Un tema en una droguería, un tema en un supermercado, obviamente en los temas de alimentación son supremamente fundamentales. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta y hay que contarle a la comunidad qué está pasando en el territorio con el tema del turismo. Hay que empezar a hacer esos procesos de revitalización cultural. Nosotros hoy en día hablamos de cómo las nuevas generaciones se ha ido perdiendo esas historias y se ha ido perdiendo esas historias de tradiciones y costumbres que se tienen en los territorios. Desde el turismo tiene que marcar esa diferencia y tiene que ayudar a que se generen esos procesos de revitalización. Tenemos que pensar en diseñar experiencias más trascendentales. O sea, hoy en día los viajeros buscan experiencias que lo conecten, experiencias que les den propósito, experiencias que lo lleven a una profundidad, experiencias que los saquen de su cotidianidad, de su estrés, de sus niveles de ciudad, y lo que esperan es poder tener experiencias más trascendentales. Poder tener la identidad como un valor agregado, eso es fundamental, la identidad de nuestros territorios, tener una visión mucho más holística y heterogénea, no limitarnos a las ciertas tipologías de turismo, sino ampliar esa mirada, pero esa mirada la tenemos que ampliar por lo que el territorio nos esté diciendo, y además de eso pasar de un pensamiento lineal a un pensamiento más circular, empezar a comprender todo el territorio como un gran sistema vivo, y un sistema vivo que integra a todos y a todo, y entonces a partir de esa misma integración, pues todos tenemos que empezar esos procesos de convivencia, pero además de eso es cómo vamos a integrar a quien nos visita dentro de esos mismos procesos de convivencia. Al final, el viajero no está esperando como sentirse como en casa, la realidad es esa. O sea, si yo me quiero sentir como en mi casa, pues yo no salgo de viaje, a esa gracia me quedo en mi casa. Yo espero llegar a un destino y poder hacer esa visita y poder vivir lo que es la vida, el estilo de vida, las costumbres, los alimentos, todo lo que enmarca ese territorio, la magia de los territorios. Eso es lo que nosotros llamamos la magia. Esa magia que solamente nos lo pueden ofrecer a través de las mismas comunidades. Siguiente, por favor. Por eso es muy importante entender que pues tenemos que aprender a tener una forma distinta de hacer la vida, pero sobre todo debemos empezar a trabajar mucho. Me gusta mucho esta frase de Henry Miller: nuestro destino no es un lugar, sino una forma distinta de ver el mundo. Y así tenemos que ver nuestros territorios, o sea, nuestro destino, o sea, nuestro territorio no es un lugar, sino una forma distinta también de habitarlo, cómo estamos habitando nosotros nuestro territorio, y a la vez en esa forma de habitar el territorio, cómo estamos llevando a esos viajeros a habitar nuestro territorio. Entonces, eso es una reflexión importante que tenemos. Siguiente, por favor. Ah, bueno, y ya. Listo, aquí están mis datos. Pues la idea era hoy traerles un tema para ponerlos a pensar un poquito más en este ejercicio que ustedes están haciendo en temas de construcción de rutas, en el tema sobre todo de construcción de producto turístico, los que ya tienen su producto turístico, pues que lo puedan, obviamente puedan empezar a hacer otros procesos adicionales, entender qué es lo que está sucediendo ahora con el turismo, cuáles son esas necesidades de consumo, porque incluso hoy en día hay un fenómeno de consumo, los fenómenos de consumo están cambiando también, la gente cómo elige y qué quiere vivir, pero al final el mensaje es muy sencillo. Nosotros no tenemos que adaptar nuestro territorio, o sea, no se trata de adaptar y cambiar nuestras formas y nuestros estilos para estar recibiendo turistas. Al final, el turista se tiene que adaptar a nuestros territorios, a nuestros conceptos y a nuestros estilos de vida, porque al fin y al cabo somos nosotros los que les estamos abriendo las puertas para que ellos vengan. Hace muchos años atrás el concepto era que prácticamente teníamos que sacarle el tapete rojo al turista. Hoy en día no, hoy en día prevalece la comunidad por encima del turista. Y si el turismo no nos va a servir para ayudar a hacer esos procesos de revitalización y restauración de los territorios, más allá de los temas económicos, yo siempre digo que cuando hacemos un ejercicio muy bien hecho, más allá del tema económico, la parte económica empieza a fluir. Pero si yo creo un producto pensando en cuánta plata me va a producir, pierdo la magia del producto. Pero si yo logro mantener la magia del producto, pues ese producto se irá
diversificando, evolucionando y además de eso, cada vez las personas irán llegando y el flujo económico también va a llegar en la medida que yo tengo mis productos muy fuertes, muy enraizados, con mucho concepto y muy bien organizados. Entonces, pues bueno, Marcela, eso era lo que le queríamos compartir este mensaje para ustedes, obviamente. Agradecerles el espacio. No sé si tienen preguntas desde las personas que están conectadas en este momento. Hoy están callados. No, yo creo que se durmieron. Yo creo que están dormidos ya hasta ahora. Y ya viernes hasta ahora. O si quieren dejar sus comentarios aquí a través del chat. Por acá doña Delfina. No, interesante el tema, entonces creo que estamos centrados por lo interesante del tema. Y pues sí, algo que mencionaba por ahí nuestra tallerista y nuestra instructora de hoy es sobre la responsabilidad y sensibilidad que debemos de tener las comunidades receptoras, porque en el momento que nosotros mostremos ese sentido de pertenencia, y la sensibilidad con nuestro entorno en que los rodea, entonces también los que nos visitan también van a empezar a tener también como ese respeto por nuestro territorio. Entonces está muy interesante el tema. Gracias. Muchísimas gracias, doña Delfina. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecerte por acompañarnos en este espacio, Alejandra. Muy seguramente nos vamos a encontrar en otros espacios que les pediremos, porque este tema claro, hoy vimos un poco como muy desde esa parte conceptual, teórica, reflexiva, que de ahí parte, como mencionabas, la construcción, por ejemplo, de un producto turístico, pero muy seguramente del ejercicio que continúa de aquí en adelante con las organizaciones, van a haber organizaciones que querrán fortalecer, innovar en su producto turístico. De hecho, ayer, para los que estuvieron acompañándonos en la reunión, allí estuvo Doris, qué pena, no recuerdo el apellido, es que además es un apellido no común. Eso. Exacto, y ella nos comentaba, a mí me causó mucho interés, que tienen como un área dedicada a los procesos de innovación turística. Entonces creo que esa va a ser una petición que muy seguramente va a salir de las organizaciones con las que trabajamos, porque lo que comentaba aquí, hay organizaciones que ya hacen turismo, otras que están arrancando o que están apenas formándose para arrancar, y ese es un tema clave, como los procesos de innovación alrededor de esos productos y servicios que ya se ofrecen, y sobre todo de pensar productos turísticos cada vez más innovadores y por tal también más competitivos, ¿no? Pues porque mucha gente hoy también ya está haciendo más de lo mismo y pues los turistas cada vez son más exigentes. Entonces yo estoy segura que nos vamos a volver a ver ahí por ese tema que manejas ahí. Entonces, pues nada, agradecerte, Alejandra, por haber aceptado esta invitación ahí, pues desde el ministerio, y ahí seguiremos en contacto. Claro que sí, un saludo para todas y para todos. Muchísimas gracias. Y bueno, a seguir construyendo y a seguir pensando en sus territorios. Muchísimas gracias. Listo, gracias, Alejandra. Bueno, y ya para cerrar la sesión de hoy, que era una sesión robusta con muchos temas, con algunas cosas ahí que hay que empezar, digamos, a preguntarse y a empezar a construir colectivamente como organizaciones. Esta sesión tenía como ese doble enfoque, ¿no? Entonces, ya vamos a cerrar, pero antes de cerrar, a mí no se me olvidó, nunca se me olvida. Me gustaría saber qué organización, ya estamos muy próximos. Yo les cuento que
nos queda básicamente una sesión conjunta, si no me falla la memoria, y las otras 2 sesiones de esta escuela pues ya van a ser más sesiones 1 a 1 con las organizaciones, un poco a modo de a lo largo de lo que ha sucedido en esta escuela, de lo que ustedes han ido aprendiendo, de lo que hemos ido aprendiendo todos, poder definir cuál va a ser el camino a seguir con cada una de las organizaciones. Entonces, la siguiente sesión nos veremos nuevamente todos, pero las otras 2 siguientes sí será como con cada una de las organizaciones, porque recuerden que todas las escuelas Paz Verde tienen como la misma lógica, un proceso de formación virtual que en este caso ya está por culminar en la Escuela de Planificación Turística Comunitaria, una fase de planeación, que es lo que vendría en las últimas 2 sesiones de la escuela. Tenemos una siguiente conjunta y luego ya unas con cada una de las organizaciones y luego una fase de campo, que lo que suceda en campo pues va a depender de los acuerdos, de lo que identifiquemos de manera conjunta, qué es lo que hay que entrar a fortalecer directamente con cada una de las organizaciones. Entonces, para que lo tengan ahí muy, muy presente, les voy a compartir, pero también preguntarles en este punto, la siguiente sesión, que si no estoy mal, ahorita reviso, es nuestra última sesión conjunta. ¿Qué organización nos quiere compartir algo en la próxima sesión? Todavía hay organizaciones que no han compartido. Yo creo que doña Delfina, ¿ustedes allá en Azueliconias? Era Marcela. Listo. Creo que eso es un sí, ¿cierto, doña Delfina? Bueno, yo doy por hecho que sí. Igual Azueliconias todavía no nos ha compartido un poco de lo que hace la organización. Entonces, listo, va a ser Azueliconias, la organización que nos va a compartir algo la próxima sesión. Puede ser un video, canción, lo que quieran compartirnos allí desde Orito, Putumayo. Pues sí, la pregunta, quería hacerle una pregunta. Lo que queremos, quería hacerle una pregunta sobre lo que vamos a compartir o lo que propongamos compartir nosotros como organización. ¿Qué sería? ¿Como una actividad de lo que hacemos nosotros o qué es? Lo que quieran compartirnos, doña Delfina, lo que quieran. Si nos quieren compartir una historia, una canción, las mujeres de Raíces del Manglar, por ejemplo, ellas nos compartieron una canción que cantaron aquí a capela. Entonces, realmente lo que ustedes quieran compartir, que nos permita conocer lo que hacen, su territorio. Ese es el objetivo de esta pausa activa, de este momento. Bueno. Entonces, ahí sí, Bueno, yo creo que ¿eso es para cuándo? Perdón, ¿eso es para cuándo? El jueves, que me puedan enviar el jueves, lo que sea que vayan a hacer, o contarme. Listo, yo pienso que si Dios permite, Azueliconias se apunta para compartir algo. Listo, doña Delfina. De nuestras actividades. Gracias. Listo, sí señora. Entonces, así quedamos. Listo. Otra vez se bloqueó. Eso también cuenta en la clase. Pues ya cerraríamos nuestra sesión de hoy. No sé si hay alguna pregunta, comentario, duda de la sesión de hoy o inclusive en general de la escuela. Ya estamos pues por terminar, entonces también si tienen alguna duda del proceso en general, podemos aprovechar estos últimos 5 minuticos para que podamos resolver dudas o comentarios. Creo que no. No veo manos levantadas. Yo ya abrí la sección, pero tengo la... Sí, por acá el bajito. ¿Qué nos quieren comentar desde el bajito? Estaba abierto el espacio y ya digo... Oiga, don Héctor, ya. Marce, felicitar esta clase, definitivamente la panelista que trajo fue muy importante, doña Alejandra Miller.
porque nos pone en contexto en el marco de los procesos de turismo comunitario, de cómo poder hacer gobernanza en su territorio, planificarlo y poder ser que estos procesos sean compartidos en beneficio del turista, pero también que sean también para fortalecer a las comunidades. Me parece que el tema fue muy acertado y estamos felices por haber venido la panelista. Muchísimas gracias. Y también para darle las gracias a la señora Alejandra Millán por su exposición. Muchísimas gracias. Y decirle que estamos aquí 5 conectados. De a la hora de la asistencia. También que estamos conectados 5 del grupo. Del mismo WhatsApp. Desde la misma. Desde el mismo. Entonces, para que nos tengan en cuenta la asistencia cuando la vamos a poner, ¿ok? Ahí digamos que para la asistencia, la idea es que ingresen al link todas las veces que tengan que ingresar cada una de las personas que estén, ¿listo? Porque es la única manera de poder tener el registro por persona de la asistencia. Igual cualquier cosa le cuentan ahí a su madrina o le cuentan al resto del equipo para que los apoyen con ese tema si tienen alguna dificultad. Y bueno, también pedirles que esta semana estén muy pendientes del chat porque hay algunas preguntas que les voy a hacer un poco para ir definiendo también. Ustedes vieron ayer en la reunión que tuvimos con el ministerio, hay distintos canales para poder acceder a los servicios, por ejemplo, de atención y demás con el ministerio. Uno es escribiendo pues estos correos, dependía de cada uno de los temas. Y dos, que fue la razón por la que también yo les comentaba ahí al final que nos íbamos a quedar ahí como con las personas que nos acompañaron en la reunión, es porque también desde el programa estamos viendo cuál es la mejor opción, ¿sí? A veces algunas organizaciones se sienten más respaldadas si una organización externa los acompaña, hay otras organizaciones que sí no, o sea, de una gestionan todo, digamos, de una manera diferente, está bien. Aquí realmente lo importante es que pues ustedes puedan seguir fortaleciendo lo que hacen. Entonces van a haber algunas preguntas precisamente para entender con cada organización cómo vamos a continuar el proceso que les iremos haciendo esta semana. Entonces para que estén ahí como pendientes del grupo de WhatsApp y puedan responder algunas de esas preguntas a modo de encuesta. Y pues sin más, pues nos veríamos la próxima sesión, que es una sesión... esta sesión abordará el tema de estimación de costos para un paquete turístico. Nos veríamos el próximo viernes 30 de junio a la misma hora, 5:30 de la tarde a 7:30 de la noche. Y pues nada, espero que estén muy bien. Por favor, me pueden ayudar compartiendo el link de asistencia nuevamente. Por aquí los compañeros de Nutrisalva lo están solicitando. O igual por el grupo de WhatsApp se los volvemos a compartir, ¿listo? Entonces que pasen muy buena noche, buen fin de semana largo, otro festivo. Bueno, hay que descansar también. Muchas festividades estos días allá en esos territorios. Entonces, pues para los que pueden, aprovechen. Por acá en Bogotá no hay fiestas, pero bueno, que pasen muy buena noche. Feliz fin de semana, que estén muy bien. Ustedes también que tengan